Muy buenas tardes, mi nombre es Noelia Vera, soy licenciada en nutrición y me van a acompañar en esta disertación la doctora Alejandra Rica y la doctora Carolina Feito. En este caso les vamos a presentar la experiencia de comercialización de la agricultura familiar en Argentina como una herramienta para el desarrollo territorial. Y vamos a presentar las experiencias de las ferias Ituamba y la Universidad Nacional de La Matanza. Para esto, nosotras nos basamos en el enfoque de derecho humano en la alimentación, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. A lo largo de los años, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Cumbre Mundial de la Alimentación, fueron dándole cada vez más fuerza a este enfoque de derecho, y en el año 94 nuestro país lo reconoce en su artículo 75 como tal, al darle jerarquía constitucional a los eventos preexistentes como fueron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para entender este enfoque es necesario detenernos en otros dos grandes conceptos que son el de la soberanía y la seguridad alimentaria. Decimos que no puede haber derecho humano a la alimentación sin soberanía alimentaria, entendiendo como soberanía alimentaria al derecho que tienen los pueblos, las naciones y las comunidades a definir sus propias políticas en cuanto a la producción, distribución, transformación y comercialización de alimentos. Para esto es clave el acceso y el manejo de los bienes comunes necesarios para producir alimentos como la tierra, el agua, la semilla y demás. Por otro lado, no puede haber soberanía alimentaria sin que previamente exista un estado de seguridad alimentaria y nutricional, definida, entre otros, por la FAO como que toda persona tenga en todo momento acceso, tanto físico como económico, a alimentos inocuos de calidad que le permitan satisfacer sus necesidades nutricionales, teniendo en cuenta y respetando sus pautas culturales. En este sentido, FAO, en el año 2016, pone como actor fundamental para poder garantizar la seguridad alimentaria el rol de la agricultura familiar. ¿Por qué sucede esto? Porque dice que es la agricultura familiar la que puede permitir el desarrollo de sistemas alimentarios que sean no solo sostenibles, sino también sensibles a la nutrición. ¿Y por qué? Porque es la agricultura familiar la que nos permite generar alimentos de forma más eficiente y de esta manera sostener una de las dimensiones fundamentales de la seguridad alimentaria, que es la disponibilidad. Además, promueve la oportunidad de producir alimentos más saludables, porque tienen un mínimo grado de procesamiento. Entonces, la agricultura familiar, al establecer circuitos cortos de comercialización, o sea, al poder comercializarlos a través de lo local, disminuye los costos y esto también hace que se mejore el acceso a este tipo de alimentos. Por otro lado, aumenta la oferta de estos alimentos que son más sanos, que son inocuos porque hace uso de unas buenas prácticas en lo que es la producción, y esto favorece dietas más saludables. Por lo tanto, favorece de manera directa la utilización biológica de los alimentos y el estado de salud de las personas. Y por último, como la agricultura familiar hace un buen uso de los ecosistemas, protege la diversidad agrícola, genética, gestiona de mejor manera los bienes comunes que denominamos recursos naturales, asegura la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo. Teniendo en cuenta este enfoque, en la Universidad de La Matanza se lleva a cabo un proyecto denominado Feria UNLAM del productor al consumidor, la soberanía alimentaria entre las aulas, como una estrategia de articulación entre distintos tipos de actores, universidades, organizaciones locales. ¿Para qué? Para poder integrar las problemáticas de la agricultura familiar a todos los objetivos educativos que se van dando en las distintas universidades. A lo largo de estos años logramos tener 40 feriantes, incluidos feriantes de otras ferias como Ituamba, la FAUBA. Logramos tener elaboradores y productores exclusivamente de alimentos y tenemos como premisa básica que está prohibida la reventa. Los productos que ofrecemos son muy variados, somos una de las pocas ferias, tanto la de Ituamba como la de la Universidad de La Matanza, que tienen solo alimentos, vuelvo a decir lo importante de prohibir la reventa, y a su vez quizás se conservan algunos productores no alimentarios que son históricos y
están acompañando todo el proceso de la feria desde sus inicios, como son artesanos y productores de plantas como cactus, otras plantas de vivero, aromáticas. Entre los productos que podemos encontrar hay verduras, hay pastas caseras, hay dulces, hay blends de té, se forma también un patio de comidas donde se comercializan tartas, empanadas, productos de food truck, hay kioscos saludables, se venden saumerios artesanales, hongos frescos, hongos secos, panificados, miel y sus derivados. Bien, la Feria Ituamba, en relación a lo que es la Feria UNLAM, también surgió como un espacio de comercialización semanal en un lugar público de integración y de fortalecimiento para aquellos emprendedores o productores locales a baja escala. Esto ha sido en el marco de un convenio junto con el municipio de Ituzaingó y el Minagro, en el cual hay una transmisión de cosmovisión de la agricultura familiar urbana, de una manera de acompañamiento hacia la producción, de manera agroecológica, al autoconsumo, a la comercialización y a la transformación de parte del excedente de lo producido. En este sentido, y por un acompañamiento en relación y cumpliendo con la normativa, se realizan controles para generar de esta manera acciones que permitan derivar en recomendaciones, registros, observaciones y sugerencias basado en lo que es el sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. Esto porque permite de alguna manera prevenir y reducir al mínimo la aparición de posibles problemas relacionados con lo que es la cultura de la inocuidad. Esto se puede observar a modo de ejemplos, simplemente entre tantos de los controles físico-químicos que se llevaron adelante, para ver aquellos que cumplían con la normativa y en los casos en que los productos no cumplían con la normativa, eran retirados de las ventas. Se llevaron acciones, se realizaron capacitaciones complementarias a lo que es el curso de manipulación de alimentos, como para, digamos, tener en cuenta los parámetros críticos en lo que es conservación, en lo que es procesamiento, información fiscal, y sobre todo con una importancia hacia la formalización en todo nivel, como es el caso, por ejemplo, de habilitaciones de cocina. En relación a esto, bueno, simplemente para que se observen cómo se llevaron adelante los análisis de las muestras en el laboratorio de la UNLAM, que se fueron llevando adelante durante el transcurso de la feria. En este sentido se registraron y se pudo llevar una trazabilidad de acuerdo al tipo de productos, feriantes, las mediciones que se llevaron adelante, las observaciones y las medidas correctivas al respecto. Se pudo observar mejoras en todo lo que tuvo que ver con la manipulación y exhibición de alimentos, relacionado a lo que es los elementos de protección personal, en el caso de las vitrinas, como se pueden observar, para que no haya una relación directa sobre el alimento, en relación a la conservación, es decir, en cuestión de mantenimiento de la vida útil y de las temperaturas a las cuales se tiene que conservar el producto durante la comercialización, las mejoras en rotulados y a la exhibición también de las capacitaciones de los feriantes. En este sentido, pudimos obtener un listado de productores, los distintos productos de transformación que se llevan y se venden en las ferias, los puestos, los protocolos y registros con observaciones y sugerencias. Esto no se hubiese podido llevar adelante si no hubiese existido una articulación interinstitucional en las cuales participaban organismos como SENASA y el INAL, no desde su rol desde, digamos, control, sino desde acompañamiento al productor, a los feriantes en la economía social y solidaria. Bueno, ¿y cómo evolucionaron estas dos experiencias en la pandemia? A partir de marzo de 2020, con el aislamiento social preventivo y obligatorio que determinó el gobierno nacional, que aún está en vigencia, Argentina comienza una cuarentena que evidenció la importancia de los circuitos cortos de comercialización y de la agricultura familiar como productora de alimentos de proximidad. En el marco de un proyecto piloto, contando con el apoyo institucional de la Estación Experimental AMBA del INTA,
elaboramos un proyecto que denominamos la Feria con Vos, invitando a participar a los feriantes de ambas ferias con los productos que nosotros ya veníamos conociendo y con todo el trabajo que veníamos haciendo desde julio del 2019, que les mostró recién Alejandra. Armamos canastas de productos elaborados artesanalmente y que se distribuían mediante nodos de consumo de cercanía en la zona oeste del AMBA, que era donde estaban instaladas las dos ferias nuestras, y luego incorporamos entregas con deliveries a Capital. El tema de armar canastas y no ofrecerles comercializar sus productos de manera individual a cada feriante, tuvo por objetivo que los productos de primera necesidad, que eran los que en el contexto de la crisis alimentaria de la pandemia, los más requeridos por la gente, pudieran traccionar a aquellos productos que no eran tan necesarios, como por ejemplo productos de cosmética vegetal o otro tipo de producciones. Entonces las canastas se armaron con un detalle muy importante, de forma totalmente participativa. Aquí tenemos los nodos de distribución, logramos incorporar nodos extra feria, o sea, primero armamos nodos con los productores de la feria en sus casas. Recordemos que con el aislamiento no podemos todavía salir de nuestros hogares, si no es para una actividad esencial. Si bien la actividad alimentaria fue esencial desde el día 1 de la cuarentena, había muchos feriantes que tenían más de 60 años, por lo tanto entraban en grupo de riesgo y no podían tampoco movilizarse. Entonces tuvimos que establecer una logística muy compleja para aquellos feriantes que sí podían sacar el permiso de circulación, pudieran ir retirando por las casas de los otros feriantes los productos elaborados en sus cocinas domiciliarias y poder entregarlos en los nodos. Después de las primeras entregas se nos incorporaron nodos extra feria, como el nodo de Hurlingham a través de una asociación civil, y los nodos con un terciario de La Matanza, en la Tecnicatura en Economía Social y para el Desarrollo Local, que introdujo a sus estudiantes para hacer sus prácticas virtualmente, digamos, a través de la recepción de estas canastas en nodos. Aquí vemos la gran variedad de productos que teníamos en las canastas, incluso elaboramos comidas especiales para las fechas patrias, como locro, empanadas criollas, y otras pastelitos y otras variedades, pero siempre con esta idea de que en cada canasta haya productos de distintos feriantes para que el reparto de la rentabilidad de la experiencia fuera equitativa y tuvieran todos posibilidad de inclusión. Bueno, y como reflexiones finales podemos decir que las ferias locales históricamente fueron una de las estrategias de comercialización más efectivas para los pequeños productores y la agricultura familiar, y por la relación directa entre productor y elaborador y consumidor. Esto favorece procesos de desarrollo territorial sustentable por los lazos de solidaridad que se generan entre productores y consumidores. La falta de acceso a alimentación de calidad es cubierta por este tipo de comercialización, con mayor variedad de productos, mejores cualidades nutritivas de los mismos, productos más saludables a precios más justos, y estos tramos más cortos mejoran la identificación de demandas y posibilidades para readecuar la oferta. Nosotros en cada edición de la Feria con Vos, en cada entrega, íbamos cambiando las canastas en función del análisis de lo que había sucedido en la entrega anterior y qué era lo que realmente querían los clientes. Hay muchas posibilidades de readecuar la oferta sobre la marcha misma del proyecto. Por supuesto, se disminuyen costos de transporte por la cercanía y se incrementan las oportunidades para agregado de valor local. También aumenta la renta de los productores, lo cual todo incide en la economía también del territorio local. Estos productores no estaban teniendo prácticamente ingresos antes de ingresar a esta experiencia, porque se les había cortado el circuito de ferias con el ASPO de un día para otro. Entonces esto crea y consolida lazos sociales también, y sentido de pertenencia y valorización de la comunidad local, lo cual produce un gran empoderamiento de los feriantes. Bueno, y para cerrar, podemos decir que este sostenimiento de un proyecto de desarrollo territorial con inclusión social y su papel destacado en la provisión de alimentos sanos contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, y que por esto necesitamos políticas públicas para difundir y valorizar esta comercialización alternativa. En el contexto de la pandemia, este aprendizaje de experiencias conjuntas y estas tramas de relaciones que se dinamizaron a través de las ferias permitieron un proceso de desarrollo territorial local, participativo e inclusivo. Muchas gracias.